Hoy te quiero hablar del arte y la ciencia de hablar en público, porque sí, es un arte y es una ciencia el hablar en público, ahora lo veremos. Pero antes, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones para que te pueda ir avisando de los próximos vídeos que voy publicando y por favor también comparte este contenido con quien creas que pueda ayudarle. Y te cuento, a ver, sobre hablar en público durante muchos años estuve dando muchísimas formaciones para enseñar a personas a que hablaran en público, a directivos de empresas a que hablaran en público, pero además de esto acabé escribiendo un libro y acabé estudiando mucho el tema del hablar en público. Y es verdad que me di cuenta que al final tiene estos dos componentes, ¿no? Es un arte y es una ciencia. Y me gustaría que pudiéramos ver un poco todo esto con el fin de que puedas desarrollar todo lo que puedas tu habilidad de hablar en público, porque es algo imprescindible para todos. Da igual si te toca hablar en un discurso de una boda o si te toca hacer una presentación profesional en tu trabajo o hablar en la asociación de padres. Pero siempre hay momentos en la vida en los que nos toca esta parte de hablar en público y la gente lo pasa muy mal. Y lo pasa muy mal y muchas veces no consigue sus objetivos de comunicar aquello que quiere por todas estas barreras, ¿no? Así que te voy a dar pautas que creo que te van a ayudar y te van a servir para que aprendas a hablar en público como Dios manda. Bueno, obviamente hay un componente innato, hay gente que tiene mucha más habilidad que otra para hablar en público y no pasa nada, como en toda la vida, hay gente también que tiene más habilidad para pintar que otra, ¿no? Pero también es verdad que se puede desarrollar y vamos a ver, como te decía, qué parte tiene de ciencia y qué parte tiene de arte. Y vamos a hablar también de otra cosa que para mí es súper fundamental y que pasa mucho, que es el miedo del hablar en público, ¿no? Y a ver si podemos pasar de ese miedo escénico al placer escénico, que de hecho el libro que publiqué iba de esto, hablaba de cómo pasar del miedo escénico al placer escénico, ¿no? La parte de la ciencia. La parte de la ciencia es que es una habilidad el hablar en público y como habilidad que se desarrolla. Tiene trucos, tiene técnicas, hay una serie de conocimientos que si adquieres estos conocimientos y luego los pones en práctica y practicas una y otra vez de manera repetitiva y de manera cuanto más intensa mejor, cuantas más veces hables en público mejor hablarás en público. Tiene parte de como si fuera el aprender a tocar un instrumento, ¿no? Al final no hay nadie que haga 2000 charlas en público que acabe haciéndolo mal, ¿no? Es una habilidad que se desarrolla. Tiene un componente también cultural importante. Fíjate que hay culturas, la cultura anglosajona, especialmente en Estados Unidos, por ejemplo, los niños desde pequeñitos hablan en público en la escuela, se levantan y hablan en público, son excelentes oradores y de media son mucho mejores oradores que los europeos, por ejemplo, ¿no? Pero es porque tiene ese componente cultural, como digo, ¿no? Es algo que ya lo hacen en sus cenas de acción de gracias, tienen algo que ya se ha adquirido y que está, yo creo que es súper interesante. Pero luego también existen muchos trucos y técnicas que nos pueden ayudar. Entonces, la clave está en esto, en que uno debe y puede prepararse, ¿no? Y es cómo me doto de esas herramientas, de esos trucos, de esas técnicas y cómo busco foros en los que poder experienciar esto y sacarlo para que pueda ir practicando y que cada vez me convierta en un mejor orador, ¿no? Esto por la parte de ciencia. Por la parte de arte hay para mí algo que es desarrollable también, pero que es muy potente en cualquier charla en público. Uno es la creatividad, la capacidad de improvisación, porque esto te da organicidad, te da verdad, te da honestidad al hablar, ¿no? Al final ser capaz de tener este mínima estructura para saber de lo que quieres hablar, pero luego poder salirte y entrar de manera amena, de manera entretenida, yo creo que es algo que es lo que te hace personal e intransferible, ¿no? No hay dos personas iguales y no hay dos personas que se expresen igual, ¿no? Así que transmitir desde el corazón y ser capaz de ser lo más orgánicos posibles, yo creo que es algo muy interesante. Y esto es verdad que es un arte, es algo como más etéreo, más sutil, pero que también se desarrolla y también se desarrolla perdiendo sobre todo los miedos, ¿no? Hay generalmente un miedo a hablar en público que tiene mucha gente, que tiene la mayoría de gente que habla en público al principio, que es el miedo al ridículo, miedo al entrar en ridículo, ¿no? Pero hay solo dos riesgos que debes evitar que te permitirán no caer nunca en el entrar en ridículo cuando estás hablando en público. El primero es hablar solo de lo que sabes. Si tú hablas solo de lo que sabes, no te preocupes, que no entras en ningún riesgo de poder quedar en ridículo. Y el otro es mostrarte como eres. Y mostrarte como eres a veces es que si te pierdes, pues puedes decir, ostras, me he perdido, déjame que tome mis apuntes, y aunque estés en un foro de 1000 personas delante tuyo, ¿no? Esto la gente lo acepta perfectamente. Lo que no acepta es hacer ver que no te has perdido y estar intentando en tu cabeza, porque eso se nota. Con lo cual es mostrarse mucho desde el corazón, desde la sinceridad de lo que hay. Y si tú hablas solo de lo que sabes y te muestras tal y como eres, no tienes ningún riesgo de caer en ridículo, ¿no? De hecho, muchas veces también hay gente que hay falso mito que dices, no, tengo que hablar en público hasta que sienta que no tengo nervios cuando salgo al escenario a hablar en público, ¿no? Y solo hay dos tipos de oradores, los que están nerviosos antes de empezar y los que mienten. Es decir,
Todo el mundo, es normal, es legítimo y es bueno, porque hay una cierta adrenalina de tu cuerpo que se despierta cuando tienes que entrar a hablar en público, que es necesaria también para agilizar tu cerebro y demás, ¿no? Así que yo creo que es una cuestión de eso, de prepararte, de practicar y de mucha preparación y de mucha práctica. Cuanto más practiques, cuanto más te veas, también te grabas, te escuchas. Fíjate, esto por un lado, y luego darte cuenta de, como todo en la vida, ¿no? Modelar, ¿no? Desde el punto de vista de la PNL, el modelar es cómo me fijo en los grandes oradores, ¿no? Y cómo me fijo en cómo se mueven, en cómo hablan, en cómo comunican no verbalmente, qué tipos de palabras usan, ¿no? Cómo hablan muchas veces desde la simplicidad y desde un lenguaje muy basado también en la emoción, ¿no? Es ser capaz de esto, de tener esta parte de que te haga tan orgánico como para que puedas interactuar con el público, que puedas ser capaz de estar lo suficientemente relajado o relajada como para poder estar pendiente de todo el auditorio que tengas delante. Y quizá acabaría cerrando con una frase que a mí me encanta de Leonardo da Vinci, que dice que la simplicidad es la mayor de las sofisticaciones. Realmente yo creo que al final menos es más. La cuestión está en esto, en ser capaz de hacerlo desde un punto de vista que tú te aprendas una mínima estructura o lo tengas ahí anotado en 4 puntos básicos o 8 o 12 que tú quieras desarrollar, pero luego el desarrollarlas tiene que ser algo orgánico. No puedes estar hablando en público desarrollando un discurso desde el haberlo memorizado. Sí que puedes, pero es muy difícil hacerlo. Tienes que ser muy buen actor y la mayoría de la gente no lo es, como para que eso quede orgánico. Date cuenta, por ejemplo, en una boda, en un discurso de una boda, yo creo que todos hemos vivido eso también, ¿no? Ves a la persona que trae un papel y va leyendo todo, y en eso que va leyendo, pues puede articularse de una manera muy interesante desde un punto de vista sintáctico y ortográfico, pero eso no llega tanto como la persona que sale allí sin papel, intenta decir lo que puede, se emociona, tiene un discurso, si quieres tú, más desordenado, pero transmite esa emoción al auditorio, ¿no? Porque está hablando desde su verdad, desde el corazón, desde esta parte que te decía más fresca, más improvisada, ¿no? Así que bueno, podríamos estar días hablando sobre hablar en público. Literalmente yo hacía cursos de 2 días, por eso te lo digo. Pero bueno, ya ves, yo creo que son pautas interesantes que te pueden servir y que sin duda, si las trabajas, te van a poder a permitir ser un mejor orador y poder hablar mejor en público y hacerlo desde esta conexión que debes generar cuando hablas en público con los demás. Así que nada más por hoy. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Que vaya muy bien. Hasta mañana.